Ya está Juan Raúl con nosotros. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Mil disculpas por los problemas técnicos. ¿Me escuchás bien ahora? Perfecto, perfectísimo, Juan, perfectísimo. Bueno, Bueno, yo le comentaba más temprano a los oyentes, anunciando como todas las semanas tu presencia aquí, bueno, que arriba de la mesa, desde la perspectiva del análisis internacional, hay casi infinito número de temas. Pero bueno, me parece que contribuiría mucho a conocer tu opinión, tu mirada sobre lo que está ocurriendo en Afganistán a propósito del gobierno del Talibán. En fin, las noticias son permanentes que llegan desde allí. Me gustaría que pudiéramos compartir, que pudieras compartir con nosotros, con los oyentes, tu mirada con relación al tema, Juan. bueno, a ver, lo que ocurrió, que es la toma de Kabul por parte de los talibanes, pone fin a una guerra civil de casi que un cuarto de siglo, en la cual se fue involucrando cada vez más Estados Unidos. Es un proceso, ayer muchos comentaristas americanos lo señalaban, pero mirando un poquito de historia, es casi calcado al proceso de Vietnam. Estados Unidos no tiene ninguna declaración de guerra. Mal podía tenerla cuando era una guerra civil. Era entre ciudadanos afganos. Por lo tanto, lo que tenía era, bajo la denominación técnica de una asistencia militar, una participación muy activa, hasta que durante la propia administración Trump, porque esta decisión se tomó en la administración Trump, la de retirar las tropas americanas, Uh y -huh. la ejecutó el presidente Biden. Entonces, durante la propia administración Trump, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo, bueno, qué curioso, porque esta es una guerra donde nosotros estamos peleando para defender a los ciudadanos afganos, entre comillas, contra los talibanes, y nos encontramos que ahora somos nosotros contra los talibanes en territorio afgano, ¿verdad? Estados Claro. Unidos tiene muchos motivos para considerar a los talibanes su enemigo casi que número uno. Fueron un grupo de ellos responsable de la caída famosa de las torres del 11 de septiembre. 11, le digo 11 de septiembre no porque no me acuerdo del año, sino porque así se le conoce al episodio Sí. 1109 en Uh Estados -huh. Unidos. Bueno, cuando cae Kabul, es poco después, el 1 de mayo, se retiraron las tropas de Estados Unidos por una orden ejecutiva del presidente Biden, cumpliendo con un compromiso que Estados Unidos como país había asumido durante la administración anterior. La política tiene esas cosas. Ahora los republicanos han puesto el grito en el cielo acusando al presidente Biden de que, bueno, es responsable de que un grupo terrorista haya tomado el control de un país estratégicamente tan importante, no solamente por sus recursos naturales, sino por su ubicación geográfica, como es Afganistán. Esto, a ver, el problema es afgano. Vamos a fijarnos un poco qué está pasando ahí. Pero esta va a tener una repercusión muy grande internamente en Estados Unidos, donde ya se desató la guerra civil en el sentido verborrágico. Uh -huh. Creo desde mi punto de vista que hay un poco de inseguridad en la administración. Yo más de una vez en esta misma columna he señalado esta, no digo contradicción, pero esta faceta dual en la cual el presidente Biden en la campaña electoral tenía un discurso muy progresista para el interior. De hecho, ha aprobado el Parlamento su programa de asistencia social por COVID, que es el más ambicioso de la historia de Estados Unidos, muy superior al del presidente Roosevelt después de la crisis financiera del año 29, en la década del 30. Pero en política exterior el presidente de Estados Unidos nunca ocultó su voluntad de que Estados Unidos fuera una especie de gendarme internacional. Es más, terminaba sus discursos siempre diciendo: Dios bendiga a las tropas americanas en el exterior. Recordemos, porque no creo que sea indiferente a esto, que él tiene un hijo caído en combate en el exterior.
Entonces está el frente interno de Estados Unidos, donde la demás, como también hemos señalado, ha perdido dos eh, piezas de ajedrez clave como operadores políticos, que son, por un lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, a quien manda por un problema interno que se ha planteado por su voto a favor, mejor dicho, no su voto, su ratificación, su promulgación, es el término adecuado, de la ley de matrimonio igualitario. Frente interno con la Iglesia Católica manda a Nancy Pelosi al Vaticano. Y acaba de él mismo pedirle la renuncia, que se hizo efectiva, mejor dicho, fue presentada y se hace efectiva a partir del 24, el gobernador de Nueva York, el gobernador Cuomo, que era hasta un posible sucesor suyo. Entonces, en este panorama nos espera días de mucha movilidad y mucho lío interno en Estados Unidos. Con los aliados, yo creo que también se va a dar alguna situación. Por ejemplo, si demuestra vale un botón, el Reino Unido, el mismo día que se fueron las fuerzas norteamericanas de Kabul, de la capital afgana, el mismo día se retiró el último soldado norteamericano. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson, no voy a decir que criticó la medida, de la cual él es parte, sino que dijo que había precipitado la caída de Kabul con lo que él define como el terrorismo internacional. Ya lo internacionalizó el conflicto. Entonces, fue más prudente la primer ministra alemana, pero creo que esto le va a traer una serie de dolores de cabeza, no solamente internamente a Estados Unidos, sino con sus aliados europeos. Ahora, ¿qué está pasando allí mismo, en Kabul? Por un lado, creo que todos lo hemos visto en algún medio de difusión televisiva, las cadenas norteamericanas no han ocultado ninguna información al respecto, pero la evacuación a mí me hace acordar mucho, y a los más jóvenes seguro que, a los más veteranos que éramos jóvenes en aquella época seguro que también, a la evacuación de Vietnam, que termina un helicóptero cayendo sobre el techo de la embajada americana porque la gente se quería subir en sobredosis, digamos. Bueno, el aeropuerto de Kabul es un caos tremendo donde la gente se agarra para no estar, no ser víctima de lo que consideran que puede ser un genocidio contra los no talibanes que vivan en la capital afgana. Y hay algunas escenas tremendas de aviones que remontan. Hay un avión de la Fuerza Aérea gigantesco. Yo hubiera dicho que era un Hércules, no entiendo nada de aviones, pero era con motor a reacción. Y va con gente agarrada de la cola, de las alas, e incluso se ve la caída de algunos ciudadanos civiles. Esto es tremendo, pero prácticamente hubo unas 4 horas donde no descendió ningún avión. Los vuelos de línea cortaron sus frecuencias y los aviones militares que están desalojando a sus connacionales, bueno, hemos podido ver con nuestros propios ojos cómo caen algunos desde el cielo porque pretenden poder hacer el vuelo agarrado de un ala, cosa que es una imaginación absurda. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, durante unas 6 horas aproximadamente, no hubo vuelos de desalojo de las Fuerzas Armadas, pero aunque hay contradicción en las cifras, se estima que hay unos 11.000 ciudadanos americanos para ser evacuados. ¿Qué está pasando en Kabul concretamente? En el frente interno. Bueno, los talibanes, yo no juzgo intenciones, ni digo que les creo o que no les creo, pero los talibanes están tratando de apaciguar los ánimos, de tranquilizar a la opinión pública nacional e internacional, y lo han hecho con llamamientos, por ejemplo,
algunas tomas que hemos visto de archivo, apaleos a mujeres que no se cubrían el rostro. Bueno, hay un comunicado oficial del nuevo gobierno, de las autoridades provisorias, diciendo que no va a haber persecución religiosa a las mujeres que no sean del fundamentalismo afgano, perdón, musulmán. Sí, De sí. ahí a que las mujeres lo crean o no, no sé. Pero la verdad es que el récord de los talibanes no habla bien en este tema. Entonces la mujer que decide quedarse experimenta con su propia seguridad interna si están diciendo la verdad o no. Han dicho que van a tener una actitud más moderada que cuando tuvieron que recurrir, esta es la expresión que utilizan, cuando tuvimos que recurrir a la violencia, como diciendo se nos habían cerrado todas las puertas y por lo tanto recurrimos al terrorismo, pero ahora que somos gobierno vamos a actuar distinto. Y estos comunicados tranquilizadores han ido desde la discriminación a la mujer al respeto no solamente de visiones más tolerantes y menos fundamentalistas del Islam, sino también de otras religiones. El tema, bueno, vamos a tener que irlo siguiendo minuto a minuto para saber si las intenciones se corresponden con la realidad o no, si han cambiado de manera de pensar o si no han cambiado de manera de pensar, pero se dan cuenta que tampoco les convendría generar la sensación de que Afganistán entra en un caos total por la asunción de los talibanes en el gobierno. Sobre este tema de esta nueva imagen más moderada del movimiento talibán, se están dando dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, las contradicciones en las reacciones. Por ejemplo, el presidente Biden no estaba en la Casa Blanca, supongo yo, por la coreografía que estaría en Camp David, el lugar de descanso oficial, la estancia anchorena, digamos, de Estados Unidos, Sí. y desde allí dice, a ver, claro, él se siente objeto de todas las críticas. Entonces dice, a ver, y así termina el mensaje, si yo creo una sola palabra de los talibanes, no. Así termina el mensaje. Pero 2 minutos después sale el vocero de la Casa Blanca a decir, bueno, vamos a analizar con cuidado las declaraciones, no digo enmendándole la plana, pero moderando. Y claro, y muchos líderes europeos están diciendo, bueno, por lo menos no los forcemos a posiciones más radicales. En este contexto yo voy a plantear, y la dejo picando, no tengo la respuesta, pero una cuestión que siempre hace pensar. Yo tengo un amigo muy americano, muy anti-Trump, que me acuerdo que se quejaba cuando Twitter le cerró la cuenta al presidente Trump. Porque si una cosa es que yo esté en contra, otra cosa es que yo crea que una empresa privada tiene derecho a negar el acceso a algo que hoy por hoy está considerado por las Naciones Unidas una nueva generación de derecho, que es el acceso a la comunicación cibernética, llamémosle. Y la otra cosa que yo agregaría en el caso de Afganistán es si es conveniente. Es decir, si es conveniente impedir que los talibanes digan, bueno, nos vamos a ir conduciendo con cierta prudencia, si eso nos obliga o no. Yo no tengo la respuesta, pero Ujú. lo cierto es que es un dato de la realidad que estos comunicados tranquilizadores se terminan porque tanto Facebook como Twitter e Instagram han decidido cortar todas las cuentas del gobierno afgano y de los principales dirigentes del movimiento talibán. Y yo diría, como decía el afamado periodista norteamericano Walter Cronkite, y así están, y después lo tradujo muy bien Jorge Traverso, así está el mundo, amigos, así está la situación hoy. Ujú, ujú. ¿Cómo va a estar dentro de 2 horas, no Sí, dentro de claro. 2 días? Es muy difícil de saber.
Bien. Juan, muchas gracias. Te pido 1 minuto y medio simplemente para que compartas con nosotros tu titular acerca del encuentro que tuvieron en Argentina los presidentes Fernández y Lacalle. Bueno, hay muchos lectores, yo he visto hasta incluso gente de la oposición que dice que ojalá esto sea el inicio de una nueva etapa. Desde mi punto de vista, pero a veces quienes estamos muy metidos en el tema nos obsesionamos por la formalidad con que se maneja el mundo diplomático. La sensación que me quedó a mí era como una escala técnica. Es decir, a Brasil yo voy como destino, a la Argentina vengo como escala técnica. Hay dos declaraciones que en lo personal yo creo que el gobierno argentino no puede haber tomado como amistosas. Bueno, la respuesta que me han dado cuando yo he hablado con la gente es, bueno, pero el gobierno argentino dijo que eran bienvenidas. Y bueno, es que no se dice en un comunicado diplomático, vimos con muy malos ojos la visita que recibimos. Pero anunciar en Argentina que se va solamente a ver temas bilaterales es una manera de decir, con Argentina no hablamos del Mercosur, con Brasil sí, con Argentina no. Pero después agregar que notificaron, esta fue la expresión utilizada por el canciller, que notificaron al presidente Fernández, el canciller tiene muy buen rapport personal con el presidente Fernández, porque él fue embajador cuando Fernández estuvo en el gobierno antes, es decir, notificar al gobierno de Fernández que no vamos a esperar autorización del Mercosur para negociar con terceros países desde fuera del bloque acuerdos comerciales, yo creo que es un salto más en esta estrategia de alejamiento del Mercosur y de la posición argentina. Desde mi punto de vista, los países pequeños nos sirve negociar en bloques grandes. Hay algunos sectores que tienen mucho peso político en el Uruguay y en todos los países, que son los productores de materia prima, los ojeros, los arroceros, los productores agrícolas, que venden productos commodities, que venden materia prima, no venden productos elaborados con mano de obra agregada, que sí están interesados en la negociación bilateral porque nos permite meternos en nichos más pequeños de mercado que a veces cotizan mejor los productos no manufacturados. Entonces, acá hay un juego de intereses económicos complicado que no me corresponde a mí juzgarlo, pero lo que digo es esto. Creo que la sensación que me quedó a mí fue cumplimos con Argentina. Lo fuimos a visitar a Fernández, pero ya ni siquiera le decimos que vamos a plantear en el Mercosur la flexibilización. No flexibilizamos. Dimos, bueno, el grito de Ipiranga, dimos el grito de independencia. Nosotros ya no nos movemos más dentro del Mercosur, pero ni siquiera, o sea, desde mi punto de vista, es un paso más en la estrategia de salirse de la negociación colectiva en Mercosur. Porque lo que están diciendo es, no vamos a esperar una autorización del Mercosur. Le notificamos al presidente argentino que así vamos a hacer. Bien. Bueno, Juan, te mando un abrazo, el de siempre. Te agradezco mucho y te invito bueno, a que nos y mil disculpas por el problema técnico. Ya me voy a poner a solucionarlo de inmediato. Bueno, vamos Antes arriba. Antes del miércoles, seguro que está pronto. Sí, no te olvides que el lunes tenés que hacer la radio para Argentina, de la que hablas siempre. Así que el lunes tengo que hacer mi programa para Argentina, que es más complicado. Vamos arriba, Juan. Un abrazo grande, saludos. Un abrazo muy grande, Alejandro. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene.